Urbano de Loya, nuestro padre, nos llevó con sus crónicas a recorrer las calles de Puebla, narrando durante más de una década la vida cotidiana y los hechos heroicos de esta ciudad. Ahora, 30 años después, nosotros continuaremos su legado y crearemos con ustedes uno nuevo. Yo soy Luzaida de Loya. Yo soy Guillermo de Loya. Y esto es Puebla de nuestros amores. Pues a veces la crónica es múltiple, en temas de diversa naturaleza. Para ello, Puebla es una beta, niñas, sujeta a un natural agotamiento y entonces hay que buscar ansiosamente la materia. Puebla de mis amores se encuentra en las entrañas de la mina Puebla, riquísima de oro, de plata y de vocaciones. Busquemos, que Puebla de mis amores explore la esencia de Puebla. Por ello, este sábado, los temas son diferentes. Momentos, años, meses, sin excepción con acta de nacimiento poblana y constancia de bautizo en parroquia angelopolitana. Déjenme contarles historia, narraciones, aleccionadoras, emotivas, anecdóticas, descubrimientos de saber qué había antes. En fin, todo es Puebla, de alma y espíritu, de carne y de hueso, de cementerios y jardines, de viejos y de jóvenes. Repito y repetiré siempre, señoritas, el todo Puebla. Para ello, conocerla y comprenderla. Caminemos, galopemos y volemos sobre Puebla. Por lo pronto, un mea culpa, un reconocimiento, un virtual arrepentimiento que ustedes conocerán. Simplemente, niñas, un mea culpa. Pues bienvenidos al capítulo 5 de la temporada 3 de Puebla de nuestros amores, donde nos vamos a ir al mero centro de Puebla y nada más y nada menos que a recorrer sus portales. Y bueno, pues hoy vamos a extrañar otra vez a Guillermo, pero van a ver que nuestro invitado vale la pena, como siempre vale la pena. Y bueno, agradecemos a nuestros patrocinadores, en especial a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la cual ha abierto su convocatoria de admisión 2024. El proceso de registro y admisión, así como el listado de toda su oferta educativa, ya está disponible en la página admisión.buap.mx. Les dejamos el vínculo en los comentarios y, por favor, decide tu futuro, Admisión BUAP 2024. Y también la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla está preparando otro evento de talla internacional, porque la arena de la BUAP será sede del torneo Padel BUAP, un evento de talla internacional que se celebrará del 4 al 10 de marzo de este año 2024 en la Arena BUAP, ahí en Ciudad Universitaria, todo el mundo la conoce. Y va a contar con la participación de destacados jugadores a nivel mundial, por lo cual es una oportunidad para acercar este deporte a los más jóvenes de Puebla. No se lo pierdan, la venta de boletos ya está abierta a través de Superboletos. Por favor, no se lo pierdan, el torneo de Padel BUAP. Y bueno, pues la grabación completa de este programa, tal y como Urbano de Loya la grabó en el año de 1995 sobre los portales de Puebla, la pueden encontrar en nuestra página www.puebladenuestrosamores.com. El vínculo está en los comentarios y no deje de visitarla porque allí eventualmente van a encontrar todas las crónicas de Urbano de Loya a manera de archivo histórico sonoro. Suscríbanse a YouTube, suscríbanse a Spotify, síganos en redes y quédense hasta el final de este episodio, denle like porque van a escuchar cómo estamos preparando ya en Puebla de nuestros amores el cumpleaños número 500 de Puebla. Segundo, van a ver cómo el cronista se despide de manera muy particular en este programa como en todos sus temas. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito de nuestro invitado porque ya es la segunda vez que nos visita. Nuestro invitado es la segunda vez, como les decía, que nos visita. Él es catedrático, investigador, historiador y paleógrafo, miembro del Consejo de la Crónica de la Ciudad de Puebla y coordinador regional del Consejo de la Crónica del Estado de Puebla en el Valle Libre, Cerdán Norte. Analista de acervo histórico del Archivo General Municipal de Puebla, autor, coautor y compilador de numerosos artículos y capítulos sobre diferentes aspectos de la historia de Puebla. El Ayuntamiento de Puebla lo distinguió en el 2016 como uno de los 485 poblanos ejemplares y seguramente en el 2031 va a ser uno de los 500 poblanos ejemplares. Y además, en el abril del 2022 se le otorgó un reconocimiento junto con los demás miembros del Consejo de la Crónica de la Ciudad de Puebla por la labor desarrollada en el rescate de la memoria de la ciudad. Y bueno, pues bienvenido nuevamente a Puebla de nuestros amores, don Arturo Córdoba Durana, bienvenido. Muchísimas gracias, Luzaida. Gracias. Para mí es un honor y un privilegio el estar con ustedes y en el tiempo también con don Urbano. Muchas gracias. Padres, sus crónicas tan amenas, pues tan
conocedor de Puebla, que él era, como dijo en la introducción, explorar esas vetas, esas minas, estar en lo más profundo de y dar a conocer tantos aspectos de Puebla es admirable, la verdad. Entonces uno ya 30 años después poder aportar un poquito más a todo lo que él ya le dio a Puebla, pues la verdad es una gran responsabilidad y un privilegio el poder hacerlo. Un privilegio que usted esté aquí porque recomendado por todos lados como el mejor paleógrafo de Puebla. Ay, muchas gracias. Sí, sí es cierto. Yo creo que sí es cierto. Y aparte una profesión difícil, ¿no? Bastante. Es una profesión que va uno desarrollando con el tiempo. O sea, cuando se leen los documentos, pues como dice el dicho, la práctica hace al maestro, y ya solamente con la práctica diaria es como puede uno ir desenvolviendo los ganchos, desatando las abreviaturas, algunas muy difíciles, pero solamente con esa práctica es como un idioma, se va uno perfeccionando. Y la paleografía, perdón, nada más rápido, abarca desde tiempos prehispánicos o solamente a partir de la Nueva España, o usted se especializa específicamente en alguna época. En la paleografía, sobre todo la que uno practica es sobre soporte de papel y por lo tanto son de la época novohispana, pero la paleografía se aplica cuando es soporte de papel, pero ya la paleografía en el término más amplio se aplica a todo, o sea, inclusive los códices, por ejemplo. Sí, bueno, ahí es otra forma de interpretarlos, pero por ejemplo también los jóvenes que mandan mensajes en los teléfonos que tienen un espacio tan corto y un tiempo tan breve, tienen que abreviar. Entonces hay que conocer esas claves de abreviaturas, y quien lee los mensajes de los teléfonos, de los celulares, está haciendo paleografía, pero es paleografía digital. Muy moderna. Muy moderna. Claro. Las monedas también tienen abreviaturas que hay que saber su significado para hacer una paleografía de tipo numismático. Entonces, cuando se hace la paleografía de la lectura de los grabados en piedra, de los lápiz, todo eso, esa más bien es epigrafía, pero es una forma también de desatar nudos, desatar ganchos, abreviaturas sobre todo. Pues casi nada, pero bueno, pues muchas gracias, don Arturo, y por eso abusamos de su presencia otra vez hoy. Y es que hoy vamos a hablar de los portales de Puebla, y a pesar de que la crónica de mi papá prometía tratar ese tema, de repente acaba por hablar de todos los temas menos de los portales, pero no podíamos desperdiciar los conocimientos de don Arturo Córdoba para que nos cuente todo lo que sabe, que seguramente es muchísimo sobre los portales de la Puebla de nuestros amores. Y bueno, a ver, empezando por el principio, como siempre yo digo, Puebla se funda un 16 de abril de 1531, por allá lo que hoy es el Paseo de San Francisco. Llegan las lluvias, porque era abril, luego llegan las lluvias, yo creo que por mayo, que siempre empieza a llover en Puebla, se lleva las rudimentarias casas y las construcciones que supongo habían edificado, y se decide cruzar el río de San Francisco, que entonces no se llamaba San Francisco, según yo se llamaba Huitzilapan, ¿no? Ya sí. Luego San Francisco cuando se funda el convento. Ya hablaremos del convento de San Francisco, pero bueno, y se refunda la ciudad justo en lo que hoy es el Zócalo, ¿es correcto? Así es. ¿Y por qué específicamente escogen, don Arturo, los fundadores de esta Puebla, junto con los franciscanos, refundar exactamente la ciudad en el terreno donde hoy está el Zócalo? ¿Por qué ahí? Bien, bueno, como bien dijo, el primer intento de la fundación es allá por San Francisco. Así es. Que es lo que sostiene la tradición y que no está totalmente aclarado. O sea, ahí, bueno, las lluvias torrenciales barren con las primeras construcciones de material endeble, pero ahí falta hacer un estudio multidisciplinario para establecerlo bien. Ojalá de aquí en lo que resta de los 500 años se pueda hacer, porque hay investigadores como, por ejemplo, uno de los más eruditos, de los más conocedores, que es el doctor Efraín Castro Morales, que él dentro de sus investigaciones él sostiene que más bien la fundación debió haber sido donde se une el río Atoyac con el San Francisco con el Atoyac, que es en la parte más baja, que es por Huexotitlan. Okay. Entonces que ahí podría ser realmente donde se intentó la fundación. O sea, por donde está el Carlos Pereira actualmente. Más o menos, por ahí. Ajá. Pues ya con esa experiencia de que no podría estar en terrenos bajos porque se podría inundar nuevamente. Claro. Buscan terrenos más altos y más planos, y entonces por eso que lo trasladan a donde está el Zócalo. Okay. Ahora, la parte de la fundación esta de que se hizo del otro lado, bueno, en la parte esta de más baja, ya sea por Huexotitlan, por el Alto, es el inicio del proceso de fundación, porque es todo un proceso. Y lo que se celebra actualmente es cuando por la tradición se sostiene que se fue la misa fundacional,
por Fray Toribio Benavente de Motolinía, ¿no? Motolinía. Pero la Fundación Civil, que es la que le da legalidad, que es la que presidió la Real Audiencia, entre ellos Sebastián Rodríguez de Fuenleal, que era el presidente de la audiencia, Juan de Salmerón, Seynos, Maldonado y demás, es acá en la parte del centro, y eso fue el 29 de septiembre. Ya fue el día de San Miguel. Día de San Miguel Arcángel, por eso le dan de patrono a la ciudad San Miguel Arcángel, porque fue el 29 de septiembre. Entonces acá ya como tiene ese lugar plano, pues ya lo van a hacer pues asegurándose que nada falle. Ya no se les vuelva a ir con las lluvias. Sí. Entonces dentro de ese plan de fundación, pues está la traza de la ciudad partiendo del Zócalo. Ok, entonces el Zócalo se puede decir que se remonta también a 1531, que en septiembre, y que es el año de la fundación de la ciudad, y entonces optan por un patrón de dividir en manzanas, ¿correcto? Manzanas rectangulares inspirados en el nuevo humanismo renacentista, según cuenta la crónica, y determinaron que esa manzana central fuera la dedicada a la Plaza Mayor o la Plaza de Armas, y alrededor ubicar los edificios de las autoridades. A esta plaza se le dio, de acuerdo al sistema antiguo, creo que 200 varas de largo, 100 de norte a sur, algo así. Ahorita usted nos contará. El caso es que era un parrillado reticular, ¿no? Y duró así muchos años, ¿no? Creo que hasta 1854. ¿Qué nos puede contar de esas primeras, cómo se vería esa primera Plaza Mayor? Porque no está como es hoy. Obviamente ni tenía árboles, ni tenía lo que hoy podemos observar. ¿Cómo sería ese primer Zócalo, don Arturo? Sí, pues sí, precisamente lo que era la Plaza Mayor, y que ya después se va a llamar Zócalo. Sí. Y que en algún periodo de la historia también es la Plaza de Armas. Sí. Fue lo primero que se trazó. Cuando se pasa a la ciudad, fue lo primero que se traza a cordel, y a partir de las esquinas del Zócalo es donde también se van trazando las calles rectas. No fue el complejo catedralicio, fue el Zócalo. No, el primero es el Zócalo. Zócalo o Plaza Mayor. Y ya a partir de ahí se trazan las demás manzanas, y ya se determina dejar la parte sur para la catedral, sede del poder religioso, y la parte norte para el sede del poder civil, que es el ayuntamiento. Sí, ahora ahí se conjuntan. También es esta situación de que sí se usaron los tratados de arquitectura. El que trazó la ciudad, pues tradicionalmente, primero se decía que había sido Alonso Martín Partidor. Y Los Ángeles, además. El apellido de Partidor, cuando en realidad fue Hernando de Elgueta, primo de Hernán Cortés. Está la tradición de que Los Ángeles le inspiraron en ese año a Fray Julián Garcés cómo trazar la ciudad, pero esa leyenda, la primera vez que se narra es a finales del siglo XVI con Francisco de Florencia al describir la aparición milagrosa de San Miguel Arcángel, pero él mismo dice que esa información se la había dado un canónigo, Jacinto de Escobar, que venía de antaño esa tradición, o sea, de que se creía que los ángeles habían inspirado a Fray Julián Garcés la traza de la ciudad. Pero en realidad lo que hizo Fray Julián Garcés es buscar el mejor lugar para trazarla. Y trazarla de acuerdo a un orden. Sí, y ya después también los que la trazan, pues ahí hay dos elementos, uno español y otro indígena. El elemento español es quien dirige la obra, que fue Hernando de Elgueta, que después fue el primer corregidor de la ciudad. Hernando de Elgueta, que es también Hernando de Saavedra, que ya tenía experiencia en trazar ciudades. Y luego también se aprovecha el elemento indígena, que ya el mismo Motolinía decía que traían ellos paja y traían ellos materiales de construcción de los distintos señoríos Tlaxcala, de donde venían, para trazar, y tenían ellos mucha experiencia en trazar las ciudades. Claro. Y entonces ellos también colaboran y aportan sus elementos, inclusive la desviación que tiene la ciudad, porque está trazada de norte a sur, de oriente a poniente en un sentido cardinal, pero con una pequeña desviación de 26 grados, es la misma desviación que tiene la ciudad de Cholula, la ciudad de Tlaxcala. O sea, ahí se ve que también aprovechan la experiencia indígena. Entonces, claro, en los dos aprovechan tanto los conocimientos europeos, claro, como los conocimientos indígenas y los conocimientos de arquitectura. Y ya a partir de la Plaza Mayor es como trazan todas las más manzanas de las mismas dimensiones, 200 por 100 varas. Una vara tenía de dimensión 83.836 metros, o sea, casi 84 centímetros. Y a partir de ahí le dan esa uniformidad, las manzanas de 100 por 200 y las calles de 14 varas. ¿Sí? Y trazan todo, y se conserva esa traza
durante toda la época colonial y gran parte del siglo XIX, que los límites originales de la ciudad hacia el sur daba originalmente en el siglo XVI hasta la 13 Oriente Poniente. Okay. Después se va a extender hasta la 15, en el propio siglo XVI, pero hasta finales. Hacia el norte daba hasta la 18 Poniente, Oriente, y después se va a extender hasta San José. Luego, del límite oriente era el propio río, que era un límite natural, y del lado poniente primero llegaba hasta la 7 norte-sur, después lo va a extender a la 9 y termina siendo hasta la 11. Y esa es Paseo Nuevo. Sí, y antes de que existiera el Paseo Nuevo. El Paseo Nuevo existía. Y entonces esa es lo que se llamaba la traza española. La traza española. Esa es la traza española. Ya cuando permiten el asentamiento permanente de los indígenas, que son los que ayudan a construir la ciudad y la parte de la arquitectura civil y religiosa, pues entonces surgen los barrios. Ya los barrios indígenas del otro lado del río. Del otro lado de Analco, de San Francisco, San Juan del Río, que parece que es el primero que permite el asentamiento indígena. Se van corriendo hasta lo que después se va a denominar más el Alto y Analco. Y del lado poniente, pues es Santiago, San Sebastián, San Miguel, Santa Anita, San Pablo de los Naturales, que son los barrios que surgieron alrededor de la ciudad, y los arrabales de Xonaca y Xaninetra, que fueron un poco más posterior. Okay. Pero la traza española es lo que conocemos ahora como centro histórico, en esas dimensiones. Ok, pues entonces llegan estos 34 fundadores junto con los franciscanos, trazan esta retícula que es la traza española, como usted bien dice, delimitan el Zócalo, pero frente al Zócalo, o lo que era el Zócalo en ese momento, la Plaza Mayor, se construye un primer templo parroquial, también en ese año, en 1531, que no sé, obviamente no era un templo de piedra, sino que era un cobertizo de paja, ¿no? Que dicen que estaba en lo que hoy es el actual portal Iturbide, sobre la 16 de septiembre. Y estaba ubicado en medio de los solares concedidos a los primeros vecinos, a estos que menciona usted, Hernando Delgueta, Alonso González, etcétera. Y por eso a ellos se les dio la licencia para edificar los primeros portales. ¿Es esto correcto? O sea, esa fue como la primera catedral. Sí, en ese momento no se podía decir catedral porque no se había trasladado oficialmente la sede del obispado de Tlaxcala a Puebla, entonces le llamaba Iglesia Mayor. Okay. Entonces, pero sí, el primer intento, la primera iglesia, como usted dice, el primer cobertizo que funcionó de iglesia, estaba en la vieja catedral, como le menciona, esa es otra. Es anterior. Ya lo que después fue la vieja catedral y que empezó siendo iglesia mayor, terminó siendo catedral, esa es la que construyen con ayuda de los indígenos de Calpan, en lo que actualmente es el atrio. El atrio es lo que nos comentaba Sergio Vergara. Y la entrada principal daba hacia el norte, hacia el Zócalo. Okay. Esa la construyeron en 3 años, de 1536 a 1539. Y tal vez eran expertos ellos en este tipo de construcción, pero tal vez por la premura empezó a tener problemas estructurales muy pronto. Y en 1575 ya empieza la catedral actual. La actual, ya en la parte donde está. Okay. Que esa parte donde está la catedral actualmente, originalmente se la habían repartido a conquistadores. Esa parte era era el mejor espacio de la ciudad. De Alonso Martín Partidor y de García de Aguilar. Y después a Alonso Martín Partidor le compran su parte y a García de Aguilar se la cambian por lo que se llamó el estanque de pescaditos, que es aquí por San Francisco. Sí. Atrás del centro de convenciones. Sí, atrás del centro de convenciones, y ya ceden su terreno para construir la catedral, la actual, a partir de 1575. Bueno, pues entonces esta techumbre que se construye en el mismo año de la fundación es la que se sitúa lo que se puede decir que hoy es el portal Iturbide, volviendo a los portales. Y ahí se empiezan a construir estas edificaciones, o sea, ¿cómo surgen dentro de la Plaza Mayor, el hoy Portal Hidalgo, el Portal Morelos, el Portal Juárez? Son inmediatos, casi inmediatos a la fundación. Okay. Cuando reparten los solares, es obvio que los solares más céntricos lo tengan o los que formaban el cabildo o los conquistadores. Ahí consultando las actas de cabildo que en el archivo del ayuntamiento, a donde también tengo el gusto de trabajar y la oportunidad de trabajar. Les digo que es experto. ahí están precisamente cuando les dan los solares a los primeros vecinos. Okay. Y entonces lo que viene siendo la parte de lo que hoy es el portal de la audiencia, el portal de Hidalgo. El portal Hidalgo. Donde está el Palacio Municipal. Desde un principio lo destinaban para el Palacio Municipal. Siempre es el de la autoridad. Siempre es el de la autoridad, aunque después vendió una parte.
Y después lo que es bien siendo hoy el Portal Morelos, está la parte de la poniente, La 2 Sur. La 2 Sur, se lo dan a dos conquistadores. Los solares en la parte de lo que son las calles, la parte más corta, se dividía en 2 solares, y en la parte más larga abarcaba lo de 4 solares, porque la manzana la dividían en 8 solares. Okay. Entonces ahí también se le dan a dos conquistadores, a Yepes, y a Hernando. Ahí había otro, bueno, ahí aquí tengo mi tumbaburros, se la dan ahí a Juan de Yepes y a Gerardo, precisamente a García de Aguilar. A García de Aguilar. Nada más que a García de Aguilar le toca la parte donde está en contraesquina del Sagrario. Okay. Y la parte donde está actualmente la contraesquina del Palacio a Juan de Yepes. Y ya del otro lado del portal, del lado de la que se llama la calle de los Arreos, que es la 3, se lo dan a Antonio González. Y del otro lado, la otra esquina, se la dan precisamente a Hernando Delgueta. Y entonces cuando a ellos les dan permiso de hacer los portales. Pero ahí construir sus viviendas. Sus viviendas daban, si observamos bien, esos portales salen de la calle. Ajá. Porque cuando originalmente dan los solares, estaban al parejo de la calle. Okay. Entonces lo que les dan en merced a ellos es aumentarles 18 pies fuera de sus casas para hacer los portales. Y ya edificados así con arcos y todo. Con arcos, exactamente, para dedicarlos al comercio. Desde la misma fundación. En 1533. Y se los dan a condición de que los portales fueran semejantes a los de la Ciudad de México. Okay. ¿Sí? Entonces, en 1533 ellos tenían en esas dos calles, en lo que viene siendo el portal Morelos y el portal Juárez, les aumentan la cantidad que les habían dado de solar para que salgan de la calle y puedan hacer esos portales que en un principio pues eran portales de madera. Y esos portales son, ya cuando lo hacen de mampostería, que es a mediados del siglo XVI, son de segunda mitad, pues. Ya es de piedra, y son las columnas toscanas preciosas que observamos hoy. Son distintas del portal del Palacio. Ahí, desde un principio, como la ciudad de Puebla fue producto de un proyecto de la corona española. Era un proyecto. Y les dieron tantos privilegios y tantas preeminencias, las autoridades desde el siglo XVI y las posteriores siempre buscaron refrendar ese privilegio y tener esa ciudad modelo, cuidar la traza, cuidar el urbanismo. Y ahí, por ejemplo, inclusive, pues ahí discuten la conveniencia o no de sacar fuera del palacio la calle o no. Y dijeron, no, es la calle principal. Entonces, esos portales están bien alineados a la calle, salen. Tienes razón, nunca me había fijado en eso. No salen. Entonces, ¿por qué es la calle principal? Porque es el palacio. O sea, lo que hoy es Avenida Reforma. Lo que es Avenida Reforma y Juan de Palafox. O sea, no salen de la calle para no perder esa verticalidad de las calles y por ser la calle principal y estar ahí la del palacio, mientras que los otros sí permitieron que salieran. Bueno, que hoy hay unas fuentes ahí medio raras, ¿no? Sí. Ok, bueno, entonces, yendo paso por paso, el famoso Portal Hidalgo originalmente se llamaba Portal de la Audiencia, sí, ya que ahí siempre estuvo, bueno, la autoridad, el edificio del Tribunal y Cabildo, y ya en 1852 se cambió el nombre a Portal Hidalgo, pero antes se llamaba Portal de la Audiencia, Portal de Pañeros y Portal de Palacio, ¿o no? Está ahí, no es Portal de Pañeros, sino que ya en el siglo XIX se llamaba Portal de los Chileros. Okay. De chileros, y así está en un plano. Chileros, los que venden chile. Sí, exactamente, sí. Porque estaba para el comercio, o yo creo que ahí era donde había comercio importante eso, pero en un plano que tenemos también en el ayuntamiento de la distribución de los cajones del Zócalo, ahí aparece como Portal de los Chileros, la parte que va del pasaje hacia la 5 de Mayo. Y la parte que va del palacio hacia donde está el Palacio Municipal, del pasaje hacia el palacio, pues el portal siempre fue el Portal de la Audiencia. Okay. Porque ahí estaba, originalmente las casas del palacio estaban tanto lo que era el Salón del Cabildo, como estaba ahí la cárcel. ¿Siempre estuvo ahí el Cabildo? Siempre estuvo ahí el Palacio Municipal desde la fundación de Puebla. Okay. En el transcurso del tiempo ha tenido 3 reconstrucciones importantes, pero siempre ha estado ahí desde 1531, que se fundó la ciudad, 1532, que empiezan a construirlo, hasta la actualidad. Sí, porque el Palacio Municipal no era como lo conocemos hoy. No. El que conocemos hoy es de 1907. Del Porfiriato. Del Porfiriato, exactamente. El anterior es de 1714. Okay. Que de esa construcción arquitectónica se conserva el arco de la entrada.
La entrada. La entrada es el que subiendo las escaleras, pegado a donde está el Salón de Cabildo, ahí está el arco. Ese es el arco original del ¿Donde palacio, dice gobernar a la 1714. ciudad de servirla? Ajá, sí, donde están las figuras de bronce. Sí. De la reina y todo eso, ahí está esa portada de mampostería que está ahí de piedra, de piedra, ese es de 1714. Ok. Y bueno, la primera... ¿La original? La original, pues ahí pues, se conserva, rescatan esa misma portada, también viene desde entonces. Porque Ok. trae elementos de las perlas isabelinas y trae elementos de la arquitectura del siglo XVI. Entonces el portal Hidalgo siempre fue el portal de la autoridad. Sí, de la autoridad, porque ahí estaban las casas de la audiencia pegados al palacio municipal, que era donde los alcaldes ordinarios, el gobierno de la ciudad descansaba en dos figuras jurídicas distintas. Una que era el cabildo, que era el que representaba los intereses de la ciudad, y otro que era el alcalde mayor, que era el que representaba los intereses de la corona. Okay. Y entonces eran dos figuras que se juntaban a gobernar la ciudad, y pues se dice ayuntamiento. Okay. ¿Sí? Y una de las funciones principales, aparte del alcalde mayor, era impartir justicia, pero él la impartía en segunda instancia. Quien impartía en primera instancia eran los que llamaban los alcaldes ordinarios, que en todas partes el alcalde ordinario debería nombrarlo el alcalde mayor o la Real Audiencia, pero en Puebla desde un principio ganó el privilegio de que fueran los regidores los que nombraran a los alcaldes ordinarios. Y ahí, en ese lugar, junto al pasaje, estaba la casa de la audiencia y desde ahí impartían justicia. Okay. Entonces ahí era donde veían que no se quebrantaran las ordenanzas, veían que también los delitos, juzgaban la cuestión de los delitos, y ellos lo hacían con la vara de justicia, que en ese momento estaban impartiendo justicia, y también ahí se usaba para pregonar las noticias de las nuevas era el gobierno el que residía ahí. Okay. Exactamente. El gobierno de la ciudad. Sí. Ok, Portal Hidalgo. Luego ya nos vamos hacia el actual Do Sur y encontramos al Portal Morelos. Portal Morelos en lado sur, que también se llamó Portal de las Flores, ¿no? Y porque ahí se comerciaban flores, según cuenta la crónica. Sí. Y porque estaba cerca de la fuente. De la fuente original. De la fuente original. ¿Dónde estaba la fuente original, don Arturo? ¿En dónde está hoy la de San Miguel o no? No, la parte actual de la fuente San Miguel viene en el centro del Zócalo. Ok. Esta fuente, que es la primera que tuvo la ciudad, estaba más pegada hacia el Portal de las Flores, más o menos donde está ahora el monumento estaba más pegada como al lado de la 2. De la 2. Ok. De la 2, ahí estaba pegado. Y bueno, el agua que se introdujo a la ciudad, que se trajo del norte de la ciudad, iba a dar ahí a esa fuente para que de ahí la gente pudiera surtirse, y también esa agua que fue canalizada también era para abastecer las casas principales de la ciudad. Y entonces el Portal de las Flores ahí era porque era el sol, como sale del oriente, no le daba más sombra. Le daba todo el tiempo la sombra y no marchitaba las flores, duraba más tiempo. Okay. Entonces por eso conservó ese nombre, y durante toda la época novohispana conservó ese nombre. Entonces es el Portal Hidalgo de la Autoridad, el Portal de la 2 Sur o Portal Morelos es el de las Flores, ¿correcto? Sí. Y bueno, y en ese Portal Morelos, bueno, se cuentan, por ejemplo, que el 28 de abril de 1863, durante el sitio, se expusieron ahí más de 60 cadáveres de zuavos, ¿no? Ahí los acomodaron, que se habían muerto días antes en una batalla en Santa Inés. Sí, la batalla del 25 de abril de 1863, que fue un triunfo muy fuerte para el ejército de Oriente, el que estaba defendiendo la ciudad. Sí. Con González Ortega a la cabeza. Un sitio terrible de 60 días. Terrible. Ahí fue los franceses, el ejército francés, comandados por Forey, que sabían que ellos sí atendieron las recomendaciones que no atendió Lorenzens en la batalla del 5 de mayo. Por eso perdió. Por eso perdió, y ellos sabían que el punto débil de la ciudad era el sur, pues está el Carmen. Okay. Por estar Santa Inés, sí. Y desde ahí empezaron a bombardear la ciudad después de haber tomado posesión del fuerte de San Javier. Entonces por ahí invaden la ciudad, y cuando llegan a Santa Inés, los franceses empezaron a minar el muro norte de Santa Inés, el que da hacia atrás,
para derruir la barda y por ahí penetrar a la ciudad. Entonces lo hacen. En un principio, cuando oían ruidos raros los del ejército, se lo hicieron un par de veces, cuando oían ruidos abajo de la tierra los del ejército de Oriente, y sí, les derrumbaron unas paredes, pero después lo que hicieron ellos es que cuando oían esos ruidos, hacían rápido un hoyo y metían pólvora y los explotaban para que entonces les derrumbara a ellos. Pero aún así, cuando logran penetrar por ese lado, nunca fue todo un batallón de los franceses. Santa Inés es la 3 y la 9. Sí, es el convento que está entre la 3 y la 5, entre la 3 y la 5 sur, y entre la 9 y entre la 7 y la 9 poniente. 9 poniente. La 9 poniente. Entonces ahí cuando logran penetrar ahí, nunca se imaginaron que había infinidad de trincheras y de las casas vecinas de mexicanos con francotiradores y empezaron a disparar y quedaron atrapados ese batallón y mataron a todos. Y fueron los que expusieron en el Portal Morelos. Son para, como determinaron ahí la autoridad. Como escarmiento. Que como escarmiento los expusieran, pero bueno, después hubo una protesta enorme porque pues no era manera, ¿no? Como trofeo de guerra, ¿no? Más bien. Trofeo de guerra, sí, para que ellos vieran que lo que les esperaba si seguían atacando a la ciudad. Pobre Puebla en esos años de 1860. Sí, pero ya fue, pues es que fue un sitio terrible de 62 días. Sí. Y empezó el 16 de abril y para el 16 de marzo y para el 25 de abril, pues ya había escasez de todo. Escasez de todo. Forey se dio cuenta de la línea de aprovisionamiento que intentaba establecer Miguel Negrete con Ignacio Comonfort para aprovisionarse de alimentos y de armas hacia el norte de la ciudad, corta la línea de aprovisionamiento y después aniquila al ejército del centro, que es comandado por Comonfort en San Lorenzo Amecatla, y entonces aíslan a la ciudad. Aislada. Y ya de esa batalla, de esa defensa del 25 de abril, que ahí, uno de los batallones que se extinguió fueron los de Zacapuastla, y por eso se llama la ciudad de Zacapuastla del 25 de abril. Okay. Ahí es ya al siguiente mes, pues ya estaba en una situación totalmente caótica, la ciudad no había nada que comer, nada que... Y destruida. Y destruida. ¿Sí? Ahí hay uno de los integrantes de las familias pudientes, que fue don José Pablo Almendaro, narra lo trágico de ese sitio, narra como la desesperación de la gente en una novela que él se llama Luciano Arroyo Zarco, que ya fue publicada. Luciano Arroyo Zarco, publicada por la UAP. Y bueno, ahí se ve cómo la gente sufría y cómo ahí dice que inclusive se exponían en filas, no importando la condición social, ricos y pobres, claro, para esperando a conseguir algo de comer, no obstante exponerse a recibir un tiro de los francotiradores, tanto mexicanos como franceses. Sí. Y lo hacían. Y bueno, llega un momento en que dice, ya no es posible sacrificar a la ciudad. Y se rinden. Destruye el armamento, ordena destruir el armamento, quemar la pólvora y entregar la ciudad para no sacrificar sobre todo a la población civil. Sí. Pues, y uno que es poblano, que ha vivido en Puebla toda la vida, cuesta mucho trabajo imaginarse a una Puebla destruida, a una Puebla sitiada, a una Puebla en guerra, y más con nuestro tema de hoy, que de todo eso, bueno, y de todo y más, han sido testigos los portales. Y en este portal Morelos se expusieron 60 cadáveres de suavos. Sí, y ahí hace un rato me haces la pregunta de cómo era el Zócalo, qué usos tenía, ¿no? Durante la época colonial, pues era una plancha. Era una plancha. ¿De tierra? Sí, de tierra, exactamente, que se usaba para todos tanto para tianguis, sobre todo para tianguis, donde los indígenas ponían su pan, vendían sus productos, los que venían de las distintas poblaciones. Había después, con el tiempo, hicieron cajones ya más firmes para que pudieran ahí vender su ropa. Era un tianguis. Y después seguían haciendo la plaza, que hacían por lo menos 2 veces a la semana, hasta que el intendente Flon, que fue el último intendente de la época novohispana, con ideas ilustradas y queriendo modernizar la ciudad, manda a construir el Parián. Y ahí manda a todos los vendedores. Y para que fueran ahí por lo menos los de productos no perecederos. Y luego, ya medio siglo XIX, cuando se incautan los bienes de la iglesia, Comonfort, en una batalla muy importante de 1856, que él atacaba los fueros de la iglesia y los de la iglesia, sobre todo el alto clero, con esa visión conservadora, sí,
pues se defendió en desquite, expropia el convento de Santo Domingo y es el que se va a destinar para el mercado que hoy es el Mercado de la Victoria. La Victoria. El Mercado de la Victoria, y entonces ya, ni es mercado. En la plaza, sí, ya en la plaza los que vendían productos perecederos los mandan al Mercado de la Victoria y los que vendían ropa y productos se quedan en el Parián. Se quedan en el Parián. Que supongo que el Parián no era como lo conocemos hoy, ¿no? Esos arquitos no creo que sean muy viejos, ¿no? Bueno, conservan quien lo hizo fue el arquitecto Santa María, o sea, sí conservan sus muchos rasgos originales. Aunque durante también esta época también sufrieron muchos daños y hubo que renovar, hubo que así restaurarlos, ¿no? Rescatarlos. Y luego ya en la parte de estos tiempos que estábamos hablando de la intervención francesa, pues sirvió como el zócalo para las campañas de los casas de campaña del ejército. Ahí es donde el ejército, tanto primero de Oriente, ahí es donde ellos se entregaron como prisioneros ahí en el atrio de catedral a los franceses. Okay. Los franceses nunca pudieron los franceses llegar a tomar los principales poderes del religioso y civil de la ciudad, porque nunca pasaron al centro debido a que aparte del círculo periférico que fortificaron la ciudad con estos 9 fuertes fortaleciendo, así que reforzando los conventos, las iglesias que había alrededor, pues como el Carmen, San Javier, colegios, Santa Anita, los Remedios, los mismos propios fuertes de Loreto y Guadalupe y otros que improvisaron. La resistencia civil, o sea, ahí comandados inclusive por un ilustre poblano, Bello, José Luis Bello. Del museo. Sí, del museo, hicieron trincheras interiores. Entonces, era imposible llegar al primer cuadro. O sea, tenían que precisamente los franceses tenían que venir destruyendo casi calle pared por pared, casa por casa para poder llegar al centro. Okay. Y ya no llegaron por la rendición, pero llegaron hasta Santa Inés, que es lo más cercano. La 9 y la 3. La 9 y la 3, que es lo más cercano, pero la ciudad quedó totalmente destruida. Hay fotografías. De San Agustín, que estaba destruido. San Agustín, el hospicio totalmente destruido. Pues San Javier. Destruido, todo eso. El Carmen. El Carmen, exactamente. Esas fotografías, lo que le llamaban la calle de Pitiminia, y se ven todas las casas totalmente derrumbadas. Pues de esto fueron testigos nuestros portales también, obviamente. Y ahorita platicamos más a detalle del Zócalo, porque yo tengo la duda, ¿sí hubo ejecuciones en el Zócalo, así como sí. Era donde se... Era el lugar también de la aplicación de la justicia, había una picota. Había sobre todo en la época del novispano, una picota de madera donde castigaban o ejecutaban. ¿En el centro? No en el centro, también hacia el lado de la 2. De la 2, okay. Sí, estaba la picota. Pero al ser de madera, bueno, pues la quitaban y la ponían. Era movible, ok. Bueno, pues por fin llegamos al portal que nos faltaba, que es el portal Iturbide. El cronista narra una caminata por este portal. ¿Qué le parece, don Arturo, si escuchamos al cronista y luego platicamos del portal Iturbide? Excelente, sí, cómo no. Y punto. Ay, no, olvidaba la casa de los 3 pisos, cabeza del portal Iturbide, que igual fue de los Díaz Rubín, y hoy en esos calendarios de los 40 es de sus primos, los Mier y Rubín. Bueno, y principio de la calle de Guevara, la 5 de mayo, y final de la Santísima, la Avenida Reforma. Preparémonos en esta calle que coloca acento de España. Vaticinaría que fabla el bable, que brinda con sidra, que baila con gaita, que se baña el 8 de septiembre y que venera la covadonga. Una Asturias en Puebla de mis amores. Bueno, seré más ambicioso, una petite Europa. Le digo que empieza hablando del portal Iturbide y acaba hablando de otra cosa, pero bueno, a ver. Muy ameno. Eso sí, situándonos en el portal Iturbide, don Arturo, también llamado Portal Juárez, y llamado también Portal de Mercaderes. Es el que está situado sobre la calle 16 de septiembre, ¿no? Para ubicarnos un poco, y que pasa enfrente de la catedral y viene enseguida el portal. Igualmente ha sido llamado Portal de la Catedral y Portal de los Libreros y Portal de Borja, debido a que Juan de Borja Infante, impresor que tenía ahí su imprenta, libros impresos de Puebla, que se conocen por ahí del año de 1640, es uno de los primeros impresores de la ciudad. ¿Es cierto? Sí. Bueno, a ver,
Si miramos ese portal Iturbide de frente, la edificación del centro tiene como que sobresale una cornisa en la parte superior con 2 esculturas de leones que rematan su fachada. ¿Es cierto que ahí estuvo una iglesia? ¿O por qué en particular esa construcción de en medio del portal de Iturbide es diferente? Sí, bueno, sí estuvo ahí la primera iglesia, como habíamos comentado. Que era la primera. La primera después de la fundación. De la fundación. Antes de que se construyera la iglesia mayor, que después fue la primera catedral, a partir de 1536. Pero esa edificación con los leones no es de ese tiempo. No. Los leones es posterior. O sea, sí, inclusive, claro. si puedes observar esta fotografía del portal Iturbide, no están. No. Ahorita se las pasamos. Entonces, a cuadro. Ese es posterior. Sí, ahí este portal, desde muy temprano, ahí se estableció primero un vendedor de libros, un librero. Por eso es el portal de los libreros. De los libreros, que se llamó Diego Rodríguez. Ese inclusive en el ayuntamiento tenemos, por cuestiones de pago de alcabalas, que es un impuesto, la ciudad las cobraba, y para saber cuánto cobrar, o sea, que era un impuesto de la corona, y para no tener que mandar tanto funcionario real y sostenidos para cobrarlo, la ciudad prefería que le remataran el cobro de estas alcabalas por un porcentaje, y ellos se encargaban de hacerlo. Y para poder saber cuánto cobrar, encabezonaban la ciudad, o sea, veían cuántos jefes de familia económicamente activa estaba trabajando para asignarle la cantidad de alcabala que debía pagar. Y en un principio era el 2%, después subió al 6%. Eran los impuestos, pues. Sí, era el equivalente al IVA. Al IVA. Primero era el 2%. Después, cuando hubo que sostener la Armada de Barlovento, le subieron al 6%. Dios mío. Y luego terminó siendo, creo que, del 8%. Pero en ese momento hacen un padrones de calle por calle de quién vivía ahí y a qué se dedicaba. ¿Y cuánto ganaba? Y en ese padrón es donde viene el nombre de Diego Rodríguez, todavía el de Juan de Borja no, porque padrón es de 1627. Diego Rodríguez antes. Es el librero. Y librero. Y después ya ahí sí, Juan de Borja, que no fue el primer impresor. El primer impresor se llamó Juan Blanco de Alcázar. Okay. El impreso más antiguo de 1140 es de él. Okay. Lo hizo con Palafox. Y ya después, en esa misma década de los 40, llega Juan de Borja Gandia, que empieza como librero y termina como impresor. Y después él vive pocos años. Va a continuar la tradición de su imprenta, su viuda, Inés Vázquez. Han hecho estudios de ellos. Uno de ellos, de Inés Vázquez, lo estudió esta Mercedes Salomón, que es actual directora de la Biblioteca La Fragua. Uh-huh. Y después su hijo también fue impresor un tiempo. Y bueno, por el hecho de que ahí estaba su imprenta y más antes había estado su librería, pues le ponen el nombre, pues es el portal de Borja, como hoy decir, a la casa comercial de los García, pues ya sabe uno dónde está, ¿no? Por decirlo así. Okay. Entonces ahí se llamó portal de Borja, que conserva ese nombre hasta el siglo XIX. No fue portal de mercaderes. La calle de Mercaderes era la 2 Norte. Okay. En todo caso, sí, el portal de Mercader sería el de la 2. Que es donde estaban los Barcelonets. Ajá, exactamente. La Casa de los Muñecos. La Casa de los Muñecos, ajá. Sí, esa era la calle de Mercaderes. Ok, entonces este no es portal de Mercaderes. No, este es portal de Borja y se le llama también portal de Catedral porque da directamente hacia la catedral. Luego portal Iturbide y hoy portal... Y hoy es el portal Juárez. Sí, y bueno, Iturbide, pues porque Puebla fue una ciudad que apoyó mucho a Iturbide. Inclusive en el ayuntamiento, en el archivo, tenemos 3 bandos únicos porque están impresos sobre metal. Inclusive uno de ellos no han logrado identificar de qué metal está hecho. Uno dorado, otro plateado y otro como bronce. Pero el dorado y plateado no es oro, sino que tiene otros metales. Y que son únicos, imprimir sobre metal y sobre soporte de algodón. Y son tan únicos que los acaba en noviembre de inscribir la UNESCO como parte de la memoria del mundo de América Latina y el Caribe. Y eso lo tenemos en el ayuntamiento. ¿Y fue cuando estuvo Iturbide en Puebla? Y fue cuando se juró aquí a Iturbide. La independencia. Bueno, en Puebla se juró primero la independencia de acuerdo al Plan de Iguala el 5 de agosto de 1821. Pero después, cuando se va y firma los tratados de Córdoba y que viene acá, es cuando se dice que vienen los chiles en nogada, que no está comprobado. No es cierto, dice Lilia Martínez, que no es cierto. No, sí, no es cierto. Y se va a México y ya se consuma la independencia. Okay. Pero al consumarse la independencia, tanto en el Plan de Iguala como en los tratados de Córdoba, decía que nos deberíamos gobernar de acuerdo a la monarquía española, o sea, tener
un monarca con español, y si no aceptaba ninguno de la casa reina de España, entonces un monarca elegido acá, que fue Iturbide. Que fue Iturbide. Y cuando lo eligen a él, aquí hubo grandes fiestas, porque también la Plaza de Armas era para las fiestas, para los toros, para Nos los fuegos gustaba la artificiales, monarquía, ¿sí? claro. Y aquí es donde se jura esa lealtad a Agustín de Iturbide. Entonces, por eso es el portal. Por eso es que Iturbide. le ponen el nombre de Iturbide. ¿Y esos leones entonces que andan por ahí? Yo creo que esos leones que son posteriores es para señalar los límites donde estuvo la primera iglesia. La primera iglesia, perfecto. pero no son del siglo XVI. Ok, oiga, y saliéndonos un poquito de ese portal Juárez, y si cruzamos sobre Avenida Reforma, encontramos esta construcción particular que hasta la fecha persiste, que es la que menciona mi papá en su crónica, que cuenta con una cúpula que simula un miravete, ¿no? Como si viéramos una torre mezquita árabe, que en algún momento albergó al Círculo Español, porque eso dice que ahí se bailaba la jota y demás. ¿Ese edificio de qué siglo es, don Arturo? ¿Fue del siglo ya, a principios del siglo XX? Bueno, la remodelación, así como está ahora, sí es del siglo XIX. ¿Y antes qué era? De final del siglo XIX. Era casa particular. No tenía ese miravete, no, esa esquina. Esos ya son de cuando... Porfiriato ya era. Del Porfiriato y cuando estos arquitectos... ahí se me está yendo. Conde y Díaz Rubín dice que fueron los que erigieron esta construcción que luego albergó al Círculo Español. Sí. O sea, eran los Díaz Rubín, pues eran gente de los ingenios, que después fueron de ahí, pues, fueron a dar a una Tencingo, familia muy rica, ¿no? Muy riquísima, que son de las familias que vinieron a menos con la Revolución Mexicana. Sí, pero por el ingenio, ¿no? Sí, por los ingenios que tenían y que terminaron ahí ellos queriendo conservar su estatus y pensando que las cosas iban a mejorar, pues adquirieron deudas y quien fue uno de sus prestamistas más fuertes fue el señor Jenkins. Creo que acabó comprando ese ingenio. El señor Jenkins termina comprando todos los ingenios de alrededor, a los Díaz Rubín, a los Conde, a todos los de ellos de allá, que ellos sacaban su fortuna y el señor Jenkins aprovecha y comprando también a Tencingo para que asegurar la producción de toda la caña de azúcar para la producción del alcohol. Sí, bueno. Ahora esa casa es siempre, todas estas casas de alrededor de los portales tienen, son de las que desde el siglo XVI se construyeron y que muchas de ellas eran de conquistadores. Ahí, por ejemplo, ahora sí que tuvieron mano los que llegaron primero. Sí, por ejemplo, su papá, don Urbano de Loya, la última parte que escuchamos, habla de la casa que es cabeza del portal de Iturbide. Sí. Esa casa fue primero del conquistador Hernando de Elgueta. Okay. Después de Hernando de Elgueta dura poco tiempo en México y va a adquirir la casa otro conquistador que es Gonzalo Díaz de Vargas. Y va a ser la casa del mayorazgo Díaz de Vargas. La casa que ahorita usted menciona debió haber sido otro conquistador, pero no se ha estudiado. No, hay muchas casas todavía en Puebla que falta hacer investigación de archivo pues, para saber como todos los propietarios que tuvo y los usos que tuvo y las modificaciones que tuvieron cada uno de estos inmuebles. Sí, porque no podemos imaginarnos a la Puebla que hoy conocemos que siempre haya lucido así, ¿no? No. Era muy diferente. Sí, o sea, la ciudad de Puebla, bueno, en el siglo XVI las construcciones eran bajas, pero en el propio siglo XVI la pujanza de Puebla, que en el propio siglo XVI llega a ser la segunda ciudad más importante de la Nueva España, empiezan a surgir las casas de 2 niveles. Y ya esas casas de 2 niveles las van a decorar pues, de acuerdo a sus posibilidades, como la casa del Deán, que todavía conserva, la casa del que mató al animal, la casa de las cabecitas, de los muñecos, y ya va a tener una modificación y van a surgir los entresuelos en el siglo XVIII, ya después de 3 niveles. Y ya lo afrancesado es en el Porfiriato. Ya en el Porfiriato, ya en la última parte del siglo XIX. Y precisamente le menciono esto porque no podemos hablar de los portales sin hablar del pasaje del ayuntamiento, que haz de cuenta que estamos en París, ¿no? Es todo el estilo afrancesado, pero esto es hasta 1898, cuando se derriba la casa que cerraba el callejón del teatro, que evidentemente era el Teatro Guerrero, y entonces se divide en 2 el portal Hidalgo, ¿no? Se puede decir. Este pasaje, ¿qué era antes? ¿Un callejón? Era un callejón, que existía desde la fundación de Puebla. Okay. Desde la fundación de Puebla, inclusive también hay planteamiento de que las otras calles laterales de la Plaza Mayor o del Zócalo también iban a tener callejones, pero no los tuvieron más que ese.
Pero ahí el Palacio Municipal, había una casa o había una continuidad del Palacio Municipal que daba hacia el otro lado del callejón, que esa es la parte que se destruyó. Okay. Era donde se cree que estuvo ahí la capilla del Cabildo, una especie de capilla abierta, donde celebraban misa también, antes sobre todo el 1 de enero, para invocar a la asistencia del Espíritu Santo y después de misa ya repartirse los cargos que iban a ejercer los regidores durante todo el año. Pero ¿dónde ahorita está Galerías? ¿Dónde está el Consejo de la Crónica? No, del otro lado. La capilla estaba bien arriba, remataba en el pasaje. O sea, el pasaje no era totalmente cerrado, sino que tenía esa construcción y ya después continuaba el callejón. Okay. Ahora, del lado de donde está Galerías de Palacio, esa era lo que era la casa de la alcaldía, de la alcaldía de los alcaldes. Okay. Y del otro lado era la lóndiga para almacenar los granos. Ahí es a donde voy, porque si nos desviamos otra vez de los portales y salimos, caminamos por el pasaje, ¿no? Que ya dijimos que ese emplomado y ese aspecto es hasta el Porfiriato. Sí, y quien lo hace es el doctor Ernesto Espinosa Bravo. Okay. Que también llegó a ser alcalde de la ciudad, y a él es al que le rematan para cambiarle y hacer el emplomado y el techo. El doctor Ernesto Espinosa Bravo, él también tuvo que ver con la cuestión de los teatros, fue el que construyó el Teatro Variedades, y fue el que le hereda la cuestión de los teatros y cines a su hijo Manuel Espinosa de Iglesias. Que luego fue el Coliseo, el Variedades, etcétera. Bueno, sí, pues todo se conecta en esta Puebla. Pero bueno, si caminamos por ese pasaje del ayuntamiento y salimos sobre la 2 Oriente, encontramos 2 construcciones. Ya, yo creo que esta casa de la Alhóndiga merece un programa aparte. No sé si usted esté de acuerdo, ¿no? Pero, sí. Entre otras cosas, la casa de la Alhóndiga sirvió de hospedaje, y ya hablaremos de ellos, para Maximiliano y Carlota cuando estuvieron aquí en Puebla en 1864. Esa casa, nada más para que sepamos bien en dónde está, saliendo del ayuntamiento, del pasaje sobre a la 2, ¿es exactamente por donde se sale o junto? ¿A cuál se refiere, perdón? A la Alhóndiga. A la Alhóndiga abarcaba toda la parte oriente del pasaje. O sea, todo lo que viene siendo hoy desde los portales hasta salir a las 2. Originalmente su entrada en el siglo XVI era por los portales. Okay. Y después en el siglo XVII la trasladan a la 2 Oriente. Ya Maximiliano y Carlota entraron por la 2. ¿Se puede decir? La entrada estaba a la mitad. A la mitad del pasaje estaba la entrada de la Alhóndiga, y estaban los salones, que ahí también un tiempo estuvo la sede del Congreso, cuando todavía tenía su sede propia. Después ya del Segundo Imperio, ya estuvo un tiempo ahí la sede del Congreso. Ahí fue donde hicieron en la Alhóndiga el baile del cumpleaños de Carlota en junio de 1864. 24 años cumplió, algo así. Sí, 24 años. Sí, muy 64. Joven, y de los 4 años que duró el imperio, por lo menos 2, si no es que 3 cumpleaños los pasó ahí, Carlota. Ahí es donde nombra a sus damas de honor, de las mejores que nosotros señoras las de la sociedad poblana. Siempre nos gusta lo extranjero, y entonces les encantó que Carlota anduviera por acá y le hicieron muchas fiestas, ¿no? Sí. Bueno, ya hablaremos del imperio, pero bueno, entonces si caminamos por el pasaje, salimos a la 2 y ahí está la casa de la Alhóndiga, que es una joya. ¿Hoy qué es la casa de la Alhóndiga? Bueno, es un hotel. El hotel de la Alhóndiga, sí, claro. Y la parte baja pues son comercios. Okay. Y conserva todavía su fachada del siglo XVII, una fachada hermosa, donde están no solamente el escudo de Puebla, sino que también tiene los medallones donde está la figura de Hércules. Ahí, igual que la casa de los muñecos. La casa de los muñecos, que son también una manera de refrendar la lealtad de España. Ok, bueno, pues también en esa calle de la 2, y justo enfrente del pasaje del ayuntamiento, en el número 6 de la 2 Oriente, se alberga desde 1969, pues bueno, vamos a hacerle propaganda aunque no nos patrocina, el primer Sanborns de Puebla, desde 1969. Pero para construirlo se dice que se demolió un edificio colonial que conservaba incluso testimonios del siglo XVI, ¿no? Pero si nosotros vamos a ese restaurante, precisamente donde está el comedor, el restaurante, se ven unos arcos, que es lo que se preservó. El cronista menciona esa casa y nos deja en ascuas. Vamos a oír el último espacio de su crónica, porque no nos dice qué fue, pero aquí tenemos a don Arturo. A ver, ¿qué era esa casa que hoy alberga el primer Sanborns de Puebla? Pues como muchas de las casas del centro, era una casa particular,
Con esos arcos que se ven desde el, Sí. desde el restaurante. Desde el restaurante, sí. Ok. Ahí pues tiene los arcos de las casas señoriales de Puebla, que las principales casas, si entramos, por ejemplo, también lo que es la preparatoria Emiliano Zapata, si entramos a muchas casas, la Emiliano Zapata, que fue la casa del Marqués de Montserrat, conserva arcadas en los 4 lados. Okay. Es se puede decir arcos de claustro que nomás tenían los conventos o los hospitales. El Hospital de San Pedro, por ejemplo. El San Pedro, exactamente. Pero casas particulares era muy raro que tuvieran por los 4 lados. Muy pocas. Ahí la de Sanborns, ese era el patio principal. ¿Y la fuente es la original? No sé la verdad si sea la original, pero pareciera, se ve muy antigua, no sé de qué época es, pero sí fue una casa habitación que tiene la distribución arquitectónica que tenía en toda casa, del patio principal y después seguía el patio secundario y bueno, las casas arquitectónicas la distribución de las casas en siglo del 16, 17, 18 era así, o sea que tenían su entrada, su patio principal, y luego la patio, y luego las partes de abajo eran los accesorios que se rentaban para que con las rentas de esas accesorias pudieran pues, contribuir a sufragar los gastos de la familia propietaria que vivía arriba. Okay. Vivía arriba y donde estaban las salas, recámaras y los servicios. Okay. Los servicios. Entonces esta casa que la compraron, no sé en qué momento ha estado entre la familia Menéndez Rugarcía, hasta la fecha la conservan. Y se la rentan a este restaurante. Se la rentan al restaurante y el estacionamiento y demás. Sí, pero es una de las casas que igual que la del Círculo Español, ¿sí? Que falta investigación para ver dentro de esa investigación documental hasta dónde llegar, quiénes fueron los propietarios anteriores, y se puede llegar, como están dentro de la traza, se puede llegar hasta el siglo XVI, o por lo menos el siglo XVII, de ir sabiendo cómo fue pasando de propietario en propietario y qué modificaciones van teniendo. ¿Cómo se va transformando? ¿Cómo se va transformando? Hugo Like la de mencionar, no sabemos. Debe mencionar. Hay que buscarlo. Sí, debe mencionar las principales casas, sí las menciona cuando tiene los datos, o sea, en su obra clásica Biblia para los historiadores de las calles que de Puebla. No sé interpretar, pero usted sí sabe. Ya hablamos, ¿se acuerda que hablamos aquí de ese libro tan bonito? Sí, pues sí. Sí, exactamente. Pues es que precisamente es increíble que Puebla va a cumplir ya 500 años, don Arturo, y todavía hay tanto por hacer por esta ciudad y tanto que investigar y tanto que aportar. Y bueno, pues aquí en Puebla de Nuestros Amores ya estamos preparándonos para esos 500 años. Por eso hemos abierto un canal, informes@puebladenuestrosamores.com, para que ustedes nos escriban y nos digan cómo se imaginan el aniversario 500 de esta Puebla de Nuestros Amores. Y usted, ¿cuál es su deseo y cuál es su deseo de cumpleaños para esta Puebla que va a cumplir 500 años? Ay, son muchos, pero bueno, Puebla, como mencionaste en algún momento, fue proyectada y fue realizada para ser una ciudad modelo. Y desde el propio siglo XVI llegó a ser la segunda ciudad más importante de la Nueva España. En el siglo XIX fue el fiel de la balanza del destino de México, cuando aquí se defendió por segunda vez la independencia ante los franceses, se defendió el suelo patrio. Era un bastión Sí, era un bastión, exactamente. Y así fue planeada la ciudad, para ser un bastión defensivo de México. Por eso fue planeado entre Veracruz y la Ciudad de México, para tener una ciudad de españoles para defender la Ciudad de México. En realidad, así que el Salmo del 91, del Salmo 90, del 91, versículo 11, que dice ahí que Dios mandó a los ángeles que te custodien tus caminos. Para que custodien todos tus caminos. Ahí debería interpretarse en un símil y la corona española ya mandó a los españoles para que te protejan Ciudad de México en todos tus caminos. Y los franceses se lo tomaron muy en serio. Lo sabían y sabían que tenían que doblegar a Puebla. Entonces mi deseo es que Puebla recupere ese lugar, seguimos siendo el segundo lugar a nivel educativo, pero lo hemos perdido en otros niveles. Y sobre todo que conozcamos nuestra ciudad para cuidarla, para preservarla, para rescatar ese patrimonio histórico que hemos heredado, no lo sigamos agrediendo, no se conserve lo mejor posible, que ha habido proyectos muy afortunados que ha atraído a mucho turismo y que hace que Puebla sea un polo cultural turístico, que esa es una
una muy buena vía de dar a conocer a Puebla para cuidarla y preservarla. Entonces mi deseo es también de que Puebla sigue siendo un referente, por lo menos a nivel cultural. Pues ahí está el deseo de don Arturo Córdoba Durana para los 500 años de nuestra Puebla. Y a mí se me está ocurriendo un proyecto. Hay que hacer un catálogo de esas edificaciones que no tenemos mucha información y las investigamos. Sí, se ha estado haciendo, pero se necesita una inversión muy fuerte y gente, porque tan solo para la declaratoria de Puebla como ciudad patrimonio del mundo, ahí se enlistaron 2.619 edificaciones del siglo XVI al XIX que dependían del INAH. Okay. Pero las que dependían del INBA, Instituto Nacional de Bellas Artes, que son las edificaciones del siglo XX, ya no entraron en ese listado. Okay. Que si las metemos son más de 3,000. Y de esas 3,000 yo creo que hemos de conocer la historia de 300, menos de 300. Vamos a escoger 500 para los 500 años. Bueno, entramos. Pues muchas gracias, don Arturo. Como siempre, no nos alcanza el tiempo para aprovechar todos los conocimientos que usted nos trae y de verdad para nosotros es un gusto. Inclusive, no sé si de tiempo, pero aquí hay un texto de cómo era la vida de los portales en el siglo XIX. Pero si no da tiempo leerlo, bueno. No, léalo y bueno, pues lo escuchamos con mucha atención. ¿Es muy largo, no? Es de principios del siglo XIX, donde aquí en ese momento quien lo escribió dice: los portales de la ciudad eran la zona comercial por excelencia de Puebla y constituían al mismo tiempo el espacio más frecuentado para la convivencia social de los habitantes. La siguiente descripción muestra la riqueza y el colorido de los portales al comenzar los años 60 del siglo XIX, o sea, de la época que estamos hablando. 1860. Sí, estamos hablando de antes de los sitios. Antes de los sitios. Y lo narra de así este viajero o quien escribió la crónica. Dice: entre las arcadas del portal, durante las horas de luz solar, había puestos de juguetería barata, informes caballitos de barro, toritos de cuero, muritas de petate, avechuchos queriendo figurar gallos y loros, con un silbato en la parte trasera y tal cual caricatura de personajes conocidos y populares, de extraño pero exacto parecido. Junto a los puestos veíanse mesillas de pino o de ocote, sin pintar, llenas de petros alfajores, de garbanzo, a cuya venta se dedicaban las famosas alfajoreras, mujeres de procaz lenguaje que le plantaban una fresca al pinto de la paloma, sin que se diera un ardite ofender los castos oídos de las linajudas señoritas que solían atravesar el portal rumbo a la basílica. En el suelo veíanse grandes canastos llenos de flores de papel de China, pintados de morado, rojo, amarillo, con hojas doradas o plateadas, y revueltos con esta canastería pupitres de poca altura y menos limpieza, donde algunos sujetos, casi todos de antiparras, y algunos que otros, padeciendo el asqueroso mal de pinto, se dedicaban al poco lucrativo oficio de evangelistas. En sus mesas veíanse pliegos de papel marquilla, plecas con borrones, tinteros de madera, de hierro, de cristal o de cuerno, plumas de ave, jarros con marmajas, obleas de colores, barras de lacre y cabos de vela para calentarlo. Estos sujetos tomaban al dictado la correspondencia de los vecinos, sobre todo de las vecinas, que no sabiendo escribir, cosa que sucedió al 90% de la ciudad, y que encomendaban a su problemática habilidad la confección de las cartas y escritos de que les era forzoso servirse. Durante las noches encendíase en el portal hasta 3 viejísimos faroles de empañados cristales que se apagaban a las 11 en punto. Pues ahí está la crónica de Puebla 1860 y ahí están los portales. Y qué bonita estampa. Sí, exactamente. Nos la imaginamos perfecto. Sí. Pues la Puebla de nuestros amores, atemporal siempre. Pues muchas gracias, don Arturo, y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este capítulo número 5 de la tercera temporada de Puebla de nuestros amores. Les recordamos que encontrarán el programa tal y como Urbano de Loya lo grabó en el año de 1995 sobre portales de Puebla en nuestra página www.puebladenuestrosamores.com. Y gracias a todos nuestros patrocinadores, como siempre, a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a Residencias Estudiantiles Camet, muy cerca de Ciudad Universitaria, con 3 ubicaciones. Les dejamos la información
en la caja de descripción, a Mr. Tenis con sus más de 200 tiendas en todo el país, a Profética, Casa de la Lectura, a Introspecta, Centro de Aprendizaje Creativo, y a Soho Estudio en Plaza Santa Fe y a HB Estudio en Palmas Plaza. No dejes de seguirnos y vamos a escuchar Urbano de Loya en el final de su crónica sobre este tema de Puebla, donde efectivamente nos va a dejar en ascuas sobre la casa ubicada en la 2 Oriente 6, pero aquí ya nos lo aclaró todo don Arturo, quien por cierto, lo repito, es considerado el mejor paleógrafo de Puebla. Pues vamos a invitarlo más seguido, don Arturo. Con todo gusto. Pues muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. ¿Y escuchamos al cronista? Claro que sí. Muchas gracias. Destierren su ira. Yo las convidé a Sambors, pero no al americanizado Sambors de 1995. Yo deseo que conozcan la casa sobre la que se levantó este negocio. Bueno, femenino bueno, Gabriela, que implica una disculpa. No tenías que darla. Con estos alegatos ya no disponemos de tiempo. Vamos adentro. Capitán, somos 4. 3 que desean enterarse de la generosa genealogía de este lugar. Entonces, don Abel, Dios mediante, hasta el próximo sábado. Tomaremos café en Sambors. Alimenten sus dudas y sus preguntas, niñas preciosas. El sábado 27 de junio de 1995, a las 10 en punto de la mañana, ¿qué va a suceder, Gabriela? Que simplemente volveremos a empezar. Y, oigan, ¿qué van a tomar, señoritas? ¿Qué van a tomar?